Bienvenidos a la lección número 1 acerca de la materia y su clasificación presentada por el ingeniero Orlando Aguilar. Todos tenemos alguna noción del concepto de materia ya que la vemos o tocamos en nuestras actividades diarias. Todo lo que nos rodea, desde lo más diminuto como un insecto o una miga de pan hasta lo más grande como un planeta o el sol, se considera materia. Incluso algo tan imperceptible como lo es el aire se considera materia. Materia es todo lo que ocupa un espacio y tiene masa. A diferentes temperaturas se puede presentar en diversas fases o estados, ya sea gaseoso, sólido o líquido. Sin embargo, siempre cualquiera sea su forma, siempre va a estar constituido por las mismas unidades básicas que son los átomos. Cerca del año 1808, el químico John Dalton pudo establecer que los átomos de sustancias puras como el oro y la plata contenían átomos iguales, mientras que sustancias como la sal de cocina contenía átomos de diferente tipo. Esto pudo llegar a la conclusión que en la naturaleza existe un determinado tipo de átomos y cuando se combinan entre ellos me da lugar a las diferentes formas de sustancias que se conocen. La materia que está conformada por un solo tipo de átomos se denomina elemento y es la representación mínima de la materia. Además, cada uno de ellos se encuentra contenido en una herramienta llamada tabla periódica que vamos a estudiar en el módulo siguiente. Cada elemento además está representado por un símbolo, así como lo podemos ver, el oxígeno está representado con la letra O, el sodio con las letras Na y el cloro con las letras Cl. Cuando dos o más átomos de diferentes elementos se combinan en proporciones constantes, da lugar a lo que llamamos compuestos. En los compuestos, cada uno de los componentes pierde sus propiedades originales y la nueva sustancia adquiere características distintas. Así, por ejemplo, cuando el cloro y el sodio son elementos y se encuentran por separado en la naturaleza, son sustancias muy reactivas y peligrosas para la salud humana. Sin embargo, cuando ellas reaccionan para formar el cloruro de sodio o la sal de cocina, esta nueva sustancia adquiere una característica nueva que incluso puede ser consumida por las personas. Los compuestos además pueden descomponerse por medio de métodos químicos de nuevo a sus componentes originales, es decir, los elementos. Además son representados por medio de fórmulas químicas y moléculas. De esta manera se muestran los átomos de los cuales están conformados. Así, por ejemplo, el agua, que está conformado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Tanto los elementos como los compuestos se consideran sustancias puras, ya que tienen composición y propiedades específicas. Para dejar más claro esto, tomemos el ejemplo del agua, en el cual vemos que su fórmula nos dice que relacionamos 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno. Si por alguna razón llegáramos a cambiar esta composición o esta proporción, vamos a dejar de hablar del compuesto agua para formar un nuevo compuesto, debido a que estamos cambiando la proporción específica del compuesto agua. Por otro lado, cuando 2 o más sustancias puras se unen, me da la formación de mezclas, las cuales es la unión de 2 o más sustancias puras y en ellas no se establecen enlaces químicos, no hay formación de nuevas sustancias, los componentes de las cuales está compuesto conservan sus propiedades y su identidad química y a diferencia de las sustancias puras, su composición es variable. Esto se ve reflejado, digamos, en un vaso con agua, en la cual podemos tener o mucha o poca agua, sin embargo, la composición puede variar y no necesariamente vamos a estar dejando de hablar de la mezcla compuesta por agua y azúcar. La mayor parte de la materia que encontramos en nuestro planeta se encuentra en forma de mezclas. Además, se puede presentar en todos los estados de agregación, ya sea en estado sólido como unas rocas con minerales, en estado líquido como una solución de agua y alcohol, o en estado sólido, en estado gaseoso como el aire, el cual es una mezcla de diferentes gases como el oxígeno y el nitrógeno. Las mezclas se pueden clasificar en 2 clases. Las primeras ya son las mezclas homogéneas, las cuales tienen composición uniforme en todas sus partes y además se puede diferenciar solo una fase. Estas mezclas también son llamadas soluciones. La segunda clasificación de las mezclas son las heterogéneas, las cuales no tienen la misma composición, propiedades y aspectos en todos sus puntos y se puede diferenciar más de una fase. Así, por ejemplo, cuando tenemos la mezcla formada por el agua y el aceite, podemos ver que el aceite va a flotar sobre el agua y se va a poder diferenciar 2 fases.
Las mezclas se pueden separar por medio de métodos físicos, volviendo a las sustancias puras de las cuales son conformadas. Por medio de métodos físicos como los que podemos encontrar en esta diapositiva, la filtración, que me permite separar una mezcla con dos componentes sólido y líquido que no se disuelve, la decantación, que me permite separar dos líquidos que no sean miscibles, y la destilación, que me permite separar una mezcla homogénea por medio de la propiedad de punto de ebullición. Los invito a prestar más atención y a profundizar los conceptos de estos métodos de separación en el siguiente link que encuentran en esta diapositiva. Muchas gracias.